Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Estimados amigos que nos ven a través de este medio. Quiero decirles que nos alegramos de poder estar comunicándonos a través de las redes sociales para poder llevar este mensaje de la palabra de Dios en estos tiempos de tanta necesidad. Quiero decirles, amados hermanos, que me hacen mucha falta. Ustedes saben el por qué razón no nos estamos reuniendo. Sin embargo, estamos aprovechando esta noche los medios que Dios nos ha permitido tener a nuestro alcance para poder llegar hasta sus hogares, amados hermanos, amados amigos, que nos honran viendo este medio. Así que en esta noche yo les digo, les amo en el Señor, me hacen mucha falta, porque a la verdad esta es nuestra vida, el congregarnos, el compartir juntos, como dice la palabra, en armonía. No solamente compartir el alimento espiritual, la alabanza, la adoración, sino también compartir los alimentos, pero por los motivos que sabemos no lo estamos haciendo. Pero esta noche pues Dios nos ha permitido llegar hasta sus hogares y espero que sea de bendición este mensaje que Dios nos tiene en esta noche. Así que en esta noche yo los voy a invitar a que en sus hogares cierren sus ojos y que hagamos una oración al Señor para que sea nuestro Dios enviándonos este mensaje y que yo solamente sea un medio, que yo solamente sea un portavoz nada más, pero que sea Dios hablándole a su vida. Cerremos nuestros ojos esta noche y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias en esta noche por la oportunidad, Señor, que usted nos regala de poder, Señor, poder transmitir, Señor, este mensaje desde mi hogar, Señor. Señor, que este mensaje, Señor, que usted nos hable, que usted, Señor, nos bendiga a través de su buena palabra, Señor, y que mis hermanos sean edificados, ya que no nos podemos reunir en el templo, pero Señor, nuestros hogares están abiertos para poder llevar, Señor, este mensaje. Señor, en el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, Señor, hasta donde, Señor, estén, Señor, en conexión con este mensaje, Señor. Bendice al hermano, a la hermana, bendice al amigo que con toda necesidad va a escuchar tu buena palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias esta noche. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Por Cristo Jesús. Amén. Esta noche yo los voy a invitar que abramos la Biblia en el libro de los Hechos, su capítulo 27. Estaremos leyendo desde el verso 18 hasta el verso 24. Ahí estaremos estudiando la palabra del Señor en esta noche. Si usted ya lo tiene, vamos a empezar a leer la palabra del Señor. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a alijar, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza
de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. El tema que estaremos tratando en esta noche es las tempestades de la vida. Como lectores de la Biblia, ya sabemos que el apóstol Pablo fue acusado falsamente por las principales autoridades judías, por los principales religiosos de la época de Pablo. Lo acusaron falsamente, y la intención de ellos no era solamente acusarlo, sino que la intención de ellos era quitarle la vida, matarlo, asesinarlo. Sin embargo, las autoridades romanas lo rescataron, y de esa forma fue como el apóstol Pablo fue guardado, fue llevado por las autoridades romanas. Ahora Pablo, aprovechando la oportunidad que tenía la doble nacionalidad, era judío y era romano, prefirió ser juzgado en Roma. Entonces, la porción que acabamos de leer, de eso se trata, donde el apóstol Pablo ya va encarcelado para comparecer ante César, porque él así lo había preferido. Lo había preferido de esa manera porque pensó que las autoridades romanas posiblemente eran más justos que los mismos israelitas. Entonces esta noche de eso vamos a hablar. En el primer verso, si empezamos desde el verso 17, en el verso 15, 16, hermano, la nave en que viajaba Pablo había sido azotada por un huracán llamado Euroclidón. La Biblia dice que era un huracán tremendo, un huracán terrible, de tal manera que este barco, que no era pequeño, era un barco grande, porque viajaban 276 personas. Para que en este barco fueran 276 personas, era un barco grande. Mas sin embargo, a pesar que el barco era grande, la tempestad era furiosa. De tal manera que el capitán no pudieron hacer nada, y cuando llegamos al verso 17, ya el barco, ya el capitán no puede hacer nada, sino que se dejan ir a la deriva, hermano, y por esa razón los navegantes, los tripulantes del barco pegan ciertos pasos. Y en el verso 17 dice: y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Ese es el primer paso que pegaron. Ciñeron la nave. Cuando la Biblia habla de que ciñeron la nave, se refiere, acuérdense que en estos tiempos los barcos no eran como hoy. No eran de metal, no eran de acero, eran de madera. Entonces, para que la tempestad no hiciera pedazos el barco, el primer paso que pegaron fue, hermano, ceñir la nave
O sea que pasaron cables, yo no sé de qué metal, pero a modo de ceñir, a modo de amarrar todo el barco para que la tempestad no lo hiciera pedazo. El segundo paso que pegaron lo vemos en el verso 18. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Al día siguiente, después que habían ceñido la nave, pegaron el siguiente paso. Y fue el de aligerar la nave. Cuando habla de alijar la nave, hermano, se refiere que el barco iba cargado con provisiones para esas 276 personas. Entonces, hermano, el peso es un hecho, no hay duda de que el barco estaba bastante lleno de agua. Entonces, más el pesor que llevaban, con toda la alimentación que llevaban, lo iba a hundir más. Y por eso es que pegaron este otro paso, hermano, el de alijar la nave. O sea, tirar al mar, no todo, pero sí gran parte de la alimentación que llevaban, la tiraron. El otro paso que pegaron fue en el verso 19. Y al tercer día dice Lucas, porque acuérdense que es Lucas el que escribió el libro de los Hechos. Y dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Otra parte del cargamento que llevaban también, hermano, lo tiraron al mar. 3 pasos pegaron. Primero, hermano, ciñeron la nave. Segundo paso que pegaron, hermano, alijaron la nave. Tercero, hermano, arrojamos los aparejos. Ahora, ¿qué podemos aprender aquí? Ahora, ¿por qué pegaron estos pasos estos hombres de esta embarcación? Sencillamente para poder salvar la vida de las 276 personas que estaban en peligro. Ahora bien, aplicándolo a nuestra vida, usted lo sabe bien, en este tiempo nosotros estamos siendo combatidos por una tempestad, hermano, furiosa a nivel mundial. Hermano, entonces es aquí donde nosotros, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que Dios nos ha iluminado, hermanos, tenemos que pegar ciertos pasos de prevención para poder preservar la vida nuestra, y no solamente la nuestra, sino preservar la vida de los amigos. Por lo tanto, amigos que me escuchan también, ustedes también tienen que pegar ciertos pasos para que ustedes puedan preservar la vida. Y uno de los pasos que nosotros debemos de pegar es ajustarnos a lo que las leyes dicen. Si nosotros nos ajustamos a lo que las leyes dicen, es un hecho que eso nos va a ayudar. Ellos lo están haciendo para, hermano, para que esta tempestad de esta epidemia no se propague más y no mueran muchos, no mueran demasiada gente. Entonces nosotros, hermanos y amigos, tenemos que pegar ciertos pasos. En el caso como congregación, lo hemos hecho. No nos estamos reuniendo. No estamos congregándonos, hermano, en el templo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que pegar estos pasos. Porque si lo hacemos, estamos exponiendo la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestros ancianos, la vida de nuestros niños. Yo sé que algunos dirán, pero ¿cuánto me hace falta congregarme? Pero cuando nos congregábamos, muchos no lo hacían. Ahora tal vez desean congregarse. Pero yo les animo en el nombre de Cristo, hermano y amigo. Ya vendrá el tiempo en que aprovechemos el tiempo, hermano, para congregarnos. Ahora hemos pegado el otro paso, el de suspender las reuniones familiares. Pero es por lo mismo. Es para poder conservar la vida, para no exponer la vida de nuestros hermanos, de nuestros ancianos, de nuestros niños. Ya vendrá el tiempo, ya
vendrá el tiempo donde Dios nos va a dar luz verde, y allí aprovechemos el tiempo para congregarnos en el templo y en los hogares. Pero mientras, hermano, pongamos atención a los pasos que debemos de pegar o que ya los mencioné. Amén. Sigamos adelante. En el verso 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermano, la tripulación, aquí no es Pablo el que lo está diciendo, aquí es Lucas, el doctor Lucas, el que lo está diciendo, que aún hasta él se incluye, hermano, hasta él se incluye que ya había perdido toda esperanza de salvarse. ¿Por qué razón? Sencillamente, hermano, el cuadro, si usted lo nota, hermano, no, por muchos días no había aparecido el sol, porque la tempestad, hermano, lo ocultaba. No se sabía si era de día, era de noche, todo era una oscuridad horrible. Ese cuadro era tremendo, era, hermano, le daba miedo hasta el más valiente. Yo no sé si usted entienda esto, pero yo sé que la gran mayoría de los que estamos escuchando este mensaje, posiblemente nunca hayamos estado en medio del mar, en medio de un barco, azotado por un gran huracán. Quizás la mayoría no lo hemos experimentado. Estos hombres lo estaban experimentando en carne propia. El cuadro era horrible, porque dice que no apareciendo ni sol ni estrellas, hermano, por muchos días. Usted lo sabe, el sol aparece de día, las estrellas aparecen de noche, pero tanto, hermano, el día y la noche eran igual, y parece que eran como 11 días que pasaron así, en esta situación. Aparte de eso, el rugido del mar, las olas levantándose, hermano, moviendo el barco para todos lados. Hermano, el cuadro era horrible, era tremendo. Y dice, y acosados por una tempestad no pequeña. O sea que era un huracán horrible, era un huracán grande, que este barco, hermano, a pesar que era grande, era como una cajita de fósforo en medio del mar. Si no se había hundido, era porque Dios, hermano, tenía un propósito. Amén. Y dice, y ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El doctor Lucas dice que ya hasta él había perdido toda esperanza de salvarse, porque era horrible, era tremendo este cuadro, era, hermano, la verdad, aquí hasta el más valiente, hermano, hubiera tenido miedo. Yo sé que hay marineros, hermano, que han estado hermano, en alta mar, acosados por grandes tempestades, pero hasta el mejor marinero aquí tuvo miedo. Amén. Ahora bien, en el verso 21, hermano, dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Lo que vamos a aprender aquí es acerca del liderazgo de Pablo. Pablo había sido escogido por Dios para ser un líder, para ayudar a las personas. Y aquí no es la excepción. Aquí Pablo, hermano, les advirtió antes, hermano,
Antes cuando, hermano, el barco estaba en un lugar que se llama Buenos Puertos, Pablo les advirtió al capitán, le advirtió al dueño de la nave, porque en este barco iba el capitán, iba el dueño de la nave y iba el centurión. Pero sin embargo, hermano, ¿cómo le iban a hacer caso a Pablo? Si Pablo era un preso. Pablo era alguien que lo veían así, hermano, como alguien más que iba en el barco. Ahí los que mandaban era el capitán, el que mandaba era el dueño, el que mandaba era el centurión. Y por esa razón es que a Pablo no le hicieron caso. Sin embargo, desde este verso 21, Pablo, hermano, toma el liderazgo. ¿Por qué razón? Porque aquí ya el capitán ya no puede hacer nada por el barco ni por las 276 personas que iban allí. El dueño del barco tampoco podía hacer nada porque estaba en la misma condición. Sin embargo, veamos, hermano, cómo Pablo se levanta, cómo Pablo se pone de pie. Dice, y como ya hacía mucho que no comíamos. Hermano, no comían porque no se podía cocinar en el barco. Si el barco era zarandeado para todos lados, aún por la tormenta o por el huracán, hermano, el barco era movido para todos lados. Era difícil estar en pie. Era imposible estar, hermano, parado. Entonces, por esa razón es que alimento había en medio del barco, pero no podían cocinar. Entonces, además de eso, del terror, del miedo, del pavor, hermano, yo creo que más de alguna ocasión usted y yo hemos estado en situaciones tal vez no parecidas, pero hemos estado en tiempos de aflicción que ni hambre da, que ni hasta el hambre se quita. Entonces, sin embargo, aquí dice Pablo, puesto en pie en medio de ellos, dijo, había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. Pablo como líder se pone de pie para animar y los va a amonestar primero. Los va a amonestar porque si le hubieran hecho caso a él, no hubieran estado en esta condición en que están ahorita. Sin embargo, ya llegaron a esta situación y ahora no solamente los va a exhortar, no solamente los va a regañar, sino que los va a animar. Y esa es la señal, hermano, de un buen líder. Dice, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Se pone de pie. Entonces, aquí Pablo, hermano, demostrar, hermanos, el liderazgo que Dios le había dado. Ok. Todos los que somos creyentes en Cristo, todos los hijos de Dios e hijas de Dios, hermano, Dios nos ha dado un liderazgo. Porque Dios nos ha dado un liderazgo. A estas alturas, usted lo sabe, estamos siendo azotados por una pandemia a nivel mundial. La gente, creyentes y no creyentes, tienen miedo, hermano. Sin embargo, usted y yo nos debemos de levantar, nos debemos de poner de pie, hermano, para animar a las personas, animar a nuestros hermanos que tienen miedo, animar a nuestras hermanas que sienten pánico. Yo les digo en esta noche, no estamos solos. Dios está con nosotros. El Dios Todopoderoso, hermano, a Él no se le ha escapado esto. A Él no es que se le escapó
a Dios no se le escapa nada, sino que sencillamente, hermano, hay propósitos, porque Dios es de propósito. Hermano, como en el caso de Job, cuando Job recibió todo el mal de parte de Satanás, porque no fue de parte de Dios, hermano, el mismo Job dijo que él, hermano, lo que veía era que no había ningún despropósito en Dios. A pesar que había sufrido, hermano, la muerte de sus 10 hijos. A pesar de que, hermano, su ganado lo había perdido todo. Ovejas, camellos, criados. Y para acabar de arruinar, la sarna en su cuerpo. Hermano. Y para acabar, tiro de gracia, la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pareciera que Job, hermano, pareciera que estaba acabado. Parecía que ya no había esperanza para él. Pero Dios tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Demostrarle al diablo que Job, hermano, con dinero, con propiedades, con camellos, sin camellos, con hijos, sin hijos, él era fiel a Dios. No por lo que le había proveído, sino porque él era un hombre íntegro que amaba al Dios de los cielos. Así es que esta noche, mis hermanos, mis hermanas, es hora de que usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Tenemos un gran compromiso. Hermano, Dios no por gusto se te apareció a ti. Dios no por gusto te levantó como hermano, te levantó como hermana. No, Dios, hermano, en su grande misericordia, se apareció a ti. Y ahora que todo el mundo está en esta tempestad, y aun que hasta nosotros también nos está envolviendo, pero nosotros, nuestra confianza en Dios. Y voy a citar lo que dice el Salmo 91. Hermano, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En estos momentos, amado hermano, amada hermana, que Dios te ha levantado. Como repito, no te ha levantado por gusto. Dios te ha levantado con un liderazgo. Y no estoy hablando de liderazgo de reuniones familiares, no. En estos momentos es momento de levantarnos, animar, no solo a nuestros hermanos, sino a los amigos. Porque los amigos en este momento están temerosos por esta tempestad. Sin embargo, hermano, Dios te ha entregado un liderazgo y tenemos que sacarlo, hermano, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, levantémonos. El que se nos ha aparecido a nosotros es el Dios de los cielos. Y en lugar de tener miedo, confiemos en Dios y animemos a las personas. Pasemos al siguiente verso. En el verso 22 dice de la manera siguiente: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, que no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. ¿Por qué ahora Pablo, hermano, por qué ahora estaba exhortando, o sea, animando a esta gran multitud a tener buen ánimo, a no seguir en la misma condición que habían estado estos días atrás? Es cierto que el cuadro no era fácil, es cierto que, hermano, que el cuadro era difícil, hermano. Sin embargo, hermano, Pablo mostraba gran confianza porque
Porque primero, hermano, él había recibido una visita divina. Había recibido, hermano, una visita de un ángel. Por eso es que ahora exhorta a tener buen ánimo, a que levanten el ánimo, a que coman, a que ya no estén tristes, a que ya no estén afligidos. Ahora, cuando Pablo dice esto, hermano, dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Pareciera que era algún cuento de hadas. Hermano, si la tempestad todavía no se calmaba, el huracán todavía seguía, la nave se seguía moviendo para un lado y para otro, el agua estaba, hermano, en el casco del barco. ¿Y cómo es que ahora este hombre, hermano, se levanta y exhorta animando a las personas? Pareciera que era, hermano, como que eran nada más palabras, pero no eran solo palabras, no eran, hermano, no eran cuentos, sino que, hermano, Pablo estaba seguro de que, hermano, un ángel lo había visitado en esa noche. El problema era de que cómo el ángel se iba a revelar a la gran multitud cuando, hermano, Dios envió, ya sabemos que Dios usa a sus ángeles, a sus mensajeros, para traer un mensaje, pero a sus siervos, hermano. Entonces, mis hermanos, otro detalle que quiero que notemos, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Óigalo bien, no dice entre nosotros, dice entre vosotros. Aleluya. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque la gran mayoría no eran cristianos. Sin embargo, hermano, Pablo no dice entre nosotros. Hasta donde yo entiendo, iban dos cristianos nada más. Hasta donde yo entiendo, Lucas y Pablo. Pero él no dice entre nosotros, sino dice entre vosotros. Ahora, hermano, ¿por qué Pablo no dice entre nosotros? Porque por revelación divina, desde un principio, Dios le había dicho al apóstol Pablo o Saulo de Tarso que le era necesario llevar su nombre ante reyes, ante príncipes, y tenía que testificar en Roma. Dios ya se lo había dicho. Amén. Amén. Dios ya se lo había dicho. Y por eso es que Pablo creía la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no falla. Amén. Es la misma situación cuando Cristo les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Hermano, en un evangelio dice que Cristo iba dormido en la popa, abajo del barco. Y hermano, y aquella gran tempestad, hermano, dice que casi hundía el barco. Sin embargo, los discípulos, si hubieran confiado en lo que Cristo les dijo, pasemos al otro lado, esa palabra, la palabra de Cristo no falla, no falla, no falla. Hermanos, ellos, aunque hubieran sido movidos por esa gran tempestad y que el barco casi se hundía, ellos iban a llegar al otro lado porque Cristo había dicho, pasemos al otro lado. Es lo mismo aquí en el caso de Pablo. A Pablo, Dios le había dicho que tenía que comparar ante César, que tenía que dar testimonio ante César. Esa palabra que Cristo se le había dicho no iba a fallar. Y esta palabra que yo estoy predicando en esta noche no va a fallar. No va a fallar. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Como le dije, pareciera un cuento de hadas que Pablo se la estaba inventando, pero no. Pablo había recibido la visita de un ángel. Y cuando Dios envía un mensaje, lo envía porque esa palabra es verdad. En el verso 23 dice, porque esta noche
ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hermano, esto de servirle a Dios, esto de ser de Dios, hermano, es una garantía que aunque estemos siendo azotados por lo que estamos siendo azotados, hermano, tenemos un dueño. Y ese dueño se llama el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Entonces, por lo tanto, Él dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. Pablo, desde aquel momento que fue escogido por Dios, desde aquel momento que fue llamado por Dios, cuando se le pareció camino a Damasco, desde ese momento, hermano, Dios lo selló, hermano, con el Espíritu Santo, y desde ese momento Pablo vino a ser propiedad de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, por eso es que él con gran seguridad dice, de quien soy y a quien sirvo. Porque Pablo, desde que, hermano, fue alcanzado por la misericordia de Dios, hermano, le sirvió con toda su corazón al Dios de gloria. Hermano y amigo, para nosotros los creyentes es un gran privilegio, hermano, igual que Saulo, a cada uno de nosotros se nos apareció el Dios de la gloria. Nos escogió, la Biblia dice, desde antes de la fundación del mundo. En el momento que Dios lo tenía prefijado, se apareció a nuestra vida. Y desde ese día que Dios nos llamó, nosotros pertenecemos a ese Dios. Amén. Por lo tanto, es una gran seguridad pertenecer al Dios de los cielos. Hermano, nos libre o no nos libre, el creyente no pierde nada. El creyente, aunque muera, aunque viva o muera, el que muere en Cristo, ganancia es. Amén. Entonces, hermano, amigo, por lo tanto, amigo querido, yo te animo en el nombre de Cristo a que no sigas especulando. Aprovecha la oportunidad que Dios te regala de escuchar este mensaje y puedas asegurar tu propia vida, porque los creyentes estamos seguros en las manos del Dios que nos escogió. Y otro detalle es que, hermanos, desde el momento en que Dios nos escogió, hermanos, es un honor servirle a nuestro Dios. Es un gran honor, hermano, servirle al Dios de los cielos. Servirle, hermano, al Dios de gloria. Esta es nuestra vida, no hay otra vida. Si no lo has entendido, hermano y hermana, el por qué Dios se te apareció, si hasta este día tú le has servido con todo tu corazón, es tiempo, hermano, de que entiendas de que Dios se te apareció para que le sirvas con todo tu corazón. Amén. Entonces, hermano y hermana, hermano, pasemos al verso 24. Estas fueron las palabras que el ángel le dijo a Pablo. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. O sea, como que es algo un poco extraño. ¿Por qué Dios no lo libró del barco? ¿Por qué Dios no lo sacó del barco y lo hubiera salvado? Dios lo hubiera hecho, porque Él tiene poder. Amén. Mas sin embargo, hermano, Pablo tenía que cumplir el ministerio que Dios le había dado. Sin embargo, hermano, el ángel o Dios a través del ángel anima a Pablo a no temer. No temas.
es necesario que comparezcas ante César para ser juzgado. No solamente para ser juzgado, sino, hermano, para llevar su palabra, para llevar el mensaje del evangelio. No solamente, hermano, a la gente pobre, sino que, hermano, Pablo tuvo, cuando llegó a Roma, tuvo la oportunidad de evangelizar a Festo, de evangelizar a Agripa. Pablo empezó a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo empezó a hablar de nuestro Cristo, que dijo que Dios lo había levantado entre los muertos. Y por esa razón el rey Agripa le dijo, Pablo, Festo le dijo primero, estás loco, Pablo, estás loco. Las muchas letras te tienen loco. Pero Pablo no estaba loco. Pablo hablaba palabras de cordura. Hablaba el mensaje del evangelio que trae salvación al perdido. Amén. Cuando evangeliza a Agripa, hermano, le habló del juicio eterno. Agripa casi es persuadido a ser cristiano. Y por eso el rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poquito me convences. Pero hermano, entonces Pablo, hermano, tenía que llegar hasta Roma. Tenía que ir a Roma, hermano, para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y según el libro de los Hechos, dice que 2 años estuvo en una casa alquilada y recibía a todas las personas predicándoles el evangelio del reino. Yo no sé cuántos se salvaron, pero la verdad, Pablo cumplió, hermano, el motivo por el cual Dios lo salvó de este naufragio. Ahora veamos otro detalle. Hermano, dice en la parte final del verso 24, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Lo voy a repetir otra vez. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aleluya. Como repito, si usted lo quiere ver, hermano, en el verso 37 dice, y éramos todas las personas en la nave 276. Era un buen grupo de personas. La mayoría no eran creyentes. Hasta donde entiendo, sé que Lucas y Pablo nada más eran los creyentes. Sin embargo, óigame bien. Dios, por amor a Pablo, iba a salvar, hermano, a esta gran multitud. La tempestad no se había terminado. El huracán seguía. Pero parecía que no era realidad. Pero las palabras del ángel, porque no eran palabras del ángel, sino que era palabra de Dios la que había venido a Pablo. Entonces, esa palabra, hermano, no iba a fallar. Y por amor a Pablo, por amor a su siervo, por amor a ese hombre, hermano, hasta los no creyentes se salvaron. Amén. Y cuando digo se salvaron, no me refiero a que se salvaron para vida eterna, no lo sé. Se salvaron de esta muerte segura. Amén. Fue lo mismo que sucedió cuando Abraham empezó a interceder por su sobrino Lot. Señor, ¿destruirías tú al justo con el injusto? Si hubieran 50 justos en Sodoma, ¿destruirías por amor a esos 50 justos toda la ciudad? Dios dijo, no la destruiría por amor a los 50. Pero en la realidad no habían 50 y empezó a bajar 40, 30, 20, 10.
Y la Biblia dice que revela que solamente había un justo, que se llamaba Lot. Amén. Y por amor a ese hombre, Lot, que no era tan buen cristiano, hermano, Dios no destruyó a Sodoma en ese momento, sino que primero sacó a Lot de la ciudad, hermano, pagana, hasta que Lot estuvo seguro. Hasta entonces vino el juicio de Dios. Entonces, hermano, esta noche, hermano, también aquí, hermano, a donde quiera que estemos, pero si verdaderamente somos creyentes, hermano, Dios nos ama y nos va a guardar de esta tempestad que está pasando ahorita. Amén. Estemos seguros, Dios nos va a guardar. Amén. Dios nos va a sacar adelante. Amén. Muy pronto estaremos congregándonos. Yo no sé cuándo, pero la verdad, muy pronto nos estaremos congregando. Y por amor a nosotros, díganme bien, Dios nos ama y nos va a guardar en el hueco de su mano. Amén. Pero también por amor a nosotros, hermano, Dios también va a proteger a los que están a nuestro alrededor. Sean creyentes o no sean creyentes. Sean cristianos o no sean cristianos. Hermano, por amor a nosotros, hasta los amigos van a ser protegidos, hermano, por amor a nosotros. Porque si hay alguien que ama a los creyentes, ese es el Dios de los cielos, el Dios de gloria. Amén. Por lo tanto, alabemos su grande misericordia. Démosle gloria, honra, alabanzas al Dios de los cielos. Ahora, hermano, cualquiera de los 274 personas que iban aquí, que no eran creyentes, podrían haber preguntado, pero ¿cómo vamos a salvarnos si estamos en medio del mar? La respuesta la tenemos en el verso 25. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo, hermano, lo vuelve a animar a esa gran multitud, porque no eran 5, no eran 10, no eran 20, no eran 50, eran 274, incluyendo a Lucas y a Pablo. 274 personas que no tenían a Dios. Y como no tenían a Dios, pues no tenían esperanza. Amén. Es lo contrario de Jonás. En este caso, la tempestad no era culpa, hermano, no era culpa de Pablo. En el caso de Jonás, el culpable era Jonás. Sin embargo, en este caso, hermano, el culpable no era Pablo, sino que era el que estaba animando a las demás personas que no tenían al Dios de los cielos. Y por eso en el verso 25 dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios había traído palabra de Dios a través del ángel. Y esa palabra no iba a fallar. Porque la palabra de Dios no falla. Si en algo debemos de confiar, es en esta palabra que no falla. Amén. Amén. Si algo debemos de confiar a ojos cerrados, es en esta palabra. Pero muchas veces el no cristiano confía más en las palabras del amigo, en las palabras de la amiga, que en esta palabra. Yo esta noche los animo en el nombre de Cristo. Hermano, ahí donde estás, en tu silla, viendo este video, te animo en el nombre de Cristo. Esta palabra no falla. Esta palabra Dios me la dio para animarte. Aleluya. Esta palabra es infalible. Esta palabra no va a fallar, sino que nos va a guardar. Nos va a preservar la vida. La tempestad va a pasar. Acuérdate lo que te digo. La tempestad va a pasar. Solamente Dios lo sabe cuándo, pero la tempestad
va a pasar y Dios te va a preservar a ti. Y amén. Amén. Esta noche hagamos una oración. Hagamos una oración y démosle gracias a Dios por esta palabra que nos ha enviado. Esta palabra que nos anima a confiar en el Dios de los cielos. Oremos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Señor, le damos gracias en esta noche por habernos permitido llegar a los hogares de los hermanos, a los hogares de los amigos, Señor, llevándoles este mensaje de ánimo, a que sigamos confiando en usted, porque usted, Señor, su palabra no falla. También llego en el nombre de Cristo a los amigos, animándolos a que se entreguen a Jesús, a que confíen en Jesús en estos tiempos difíciles. Y esto solamente es el comienzo y no es para meterles miedo, pero esto solamente es el comienzo. Querido amigo, querida amiga, si hasta el día de hoy has perdido tu tiempo y has rechazado el Evangelio, esta noche yo te hago un llamado. Si hubiera alguien que quisiera aceptar a Cristo, o hermano que andas caído, quisieras reconciliarte, esta noche yo voy a hacer una oración para que aceptes a Cristo o te reconcilies con Él. Levanta tu mano ahí donde estás, en señal que lo haces, y yo voy a hacer una oración por ti. Padre nuestro, que estás en los cielos, reconozco que soy pecador. Confiesa esta oración. Confieso que soy pecador y que necesito de ti. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón con tu poderosa sangre. Señor, en el nombre de Jesús me entrego a ti y te reconozco como mi Salvador personal. Te entrego mi vida y haz de mí lo que quieras. También voy a hacer una oración por los que se quieren reconciliar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos esta noche por las vidas que se están reconciliando. Señor, que estaban alejados de ti, pero que ahora al escuchar tu palabra, Señor, ellos se vuelven a ti. Recíbelos a misericordia. Se habían ido de casa, pero ahora vuelven a ti. En el nombre de Jesús. Ahora voy a hacer una oración por los hermanos en Cristo. Por todos los hermanos en Cristo. Ahí donde estás, mi querido hermano. Ahí donde estás, mi querida hermana. Levanta tus manos al cielo. Y hagamos esta oración. Padre, que estás en los cielos. Gracias, Dios, le damos en esta noche por esta palabra. Gracias por animarnos. Gracias, Señor, por habernos enviado esta palabra de ánimo. Porque tu palabra nos anima. Tu palabra, Señor, es verdad. Señor, ruego por cada hermano, por cada hermana, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Guárdanos, Dios, en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en tus manos encomiendo, Señor, cada hermano, cada hermana. También esta noche hago una oración por los niños, por los hijos de mis hermanos, por las hijas de mis hermanas. Señor, ten misericordia de los niños. Ten misericordia de las niñas. Por favor, en el nombre de Jesús, guárdanos de esta tempestad que ya está azotando el mundo entero. Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos pongo la vida de cada niño y de cada niña.
En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Me ha llegado una petición, mis hermanos, mis hermanas. Hermana Estela pide que oremos por el hermano Javier, que está enfermo. Hagamos esta oración por nuestro hermano Javier. Ahí donde está usted, únase conmigo. Oremos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Señor, le damos gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste hacer. Padre, esta petición, Señor, ha llegado hasta este lugar. Señor, mi hermano Javier, Señor, está enfermo. Nos unimos con todos mis hermanos que están en sus hogares, rogándote para que tengas misericordia de mi hermano Javier y lo levantes de esa condición. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Cristo. Reprendo toda dolencia del cuerpo. Reprendo toda tos. Reprendo toda calentura. Reprendo todo malestar en el cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en tus manos ponemos a nuestro hermano Javier. Amén. Ahora quiero dar dos anuncios, aprovechando la oportunidad que estamos llegando a sus hogares. Les ruego en el nombre de Cristo que nos unamos en oración el día jueves, de 7 a 8 de la noche. Oremos, intercedamos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, intercedamos por el mundo entero, intercedamos por los doctores, por las enfermeras que están haciendo un trabajo arduo y que también ellos peligran de que lleven el virus a su casa. Amén. Oremos por ellos, hermanos. Tenemos un trabajo muy grande que hacer. Entonces, hermanos, aún oremos por nuestros, como dice la Biblia, por las autoridades que están en eminencia. Oremos por el presidente Trump, por todos los presidentes que están en el mundo, por todos los senadores, por los alcaldes de cada ciudad, en cualquier parte del mundo. Oremos por ellos. Amén. Entonces eso va a ser jueves de 7 de la noche a 8 de la noche. El otro anuncio es que nos levantemos a las 6 de la mañana. Acuérdense que teníamos nuestra oración de 6 a 7 de la mañana. Entonces, hermanos, los insto a que nos levantemos a las 6 de la mañana, el día domingo, si Dios así lo permite, y oremos de 6 a 7 de la noche. Perdón, de 6 a 7 de la mañana. Amén. Entonces, hermanos y amigos, que Dios me los bendiga. Amén y amén.